Mi nombre es Juliet Esmeralda Vaquero Sáenz. Hoy vamos a hablar sobre la estética y procesos artísticos contemporáneos de lo aprendido en clase. El objetivo de aprendizaje es comprender a la estética como una teoría de la sensibilidad que permite reflexionar sobre los valores involucrados en las prácticas artísticas contemporáneas. Y la introducción se menciona lo feo, lo abyecto y lo siniestro como categorías estéticas que desde las vanguardias artísticas del siglo XX ponen en tensión la exclusividad de la relación histórica entre el arte y la belleza. La estética es un campo del conocimiento que aporta a la comprensión y crítica del arte contemporáneo porque dicha rama de la filosofía se ha configurado como una teoría del saber sensible, superando la idea de la estética como el estudio exclusivo de la belleza para aproximarse a la sensibilidad afectada por aquello que se puede considerar como feo, abyecto o siniestro, entre otras categorías. El primer tema que abordamos fue cambios conceptuales más significativos de la estética a lo largo de la historia. Podemos evidenciar que a lo largo de la historia la estética ha tenido una evolución en el transcurso del tiempo, donde diferentes disciplinas han contribuido en el desarrollo de la misma, como lo son la filosofía, el arte y la sociedad. Desde la antigua Grecia hasta la contemporaneidad, los conceptos estéticos han cambiado y se han moldeado a través de la historia teniendo en cuenta el desarrollo de la sociedad y la evolución del ser humano y su interactividad profundamente, generando adaptaciones y vivencias las cuales hacen entender de formas diferentes que esta belleza, el arte y la experiencia humana. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos reflexionar sobre cómo las percepciones de lo bello y lo sublime han influido en nuestras culturas, como a su vez han sido moldeadas por ello. Esto quiere decir que a lo largo de la historia, según la cultura, según el desarrollo de ese entorno, tenía una percepción sobre lo que era la belleza en el arte y los cánones y cuáles eran sus pautas según lo que en la misma sociedad se iba desarrollando. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? La estética ha pasado por muchas facetas e ideas, con el desarrollo del ser humano en comunidad y con su entorno logrando moldearse con el transcurso de la historia. Se evidencia que la belleza y el arte están profundamente ligadas a los cambios sociales, filosóficos y culturales, realizando un recorrido desde las primeras reflexiones sobre la proporción y la simetría en la Grecia clásica y después por la influencia de la religión medieval y el humanismo renacentista hasta el desarrollo de las teorías contemporáneas. La estética ha sido evolución del pensamiento humano según sus costumbres y la interactividad con su entorno como sociedad. Este análisis demuestra que la estética no es un campo estático, sino un reflejo de las transformaciones culturales y filosóficas que han marcado las diferentes épocas de la historia y que siguen marcando en el desarrollo constante del ser humano con su entorno. Tenemos el siguiente tema, que es la estética expandida, transformaciones y nuevas posibilidades en el arte contemporáneo. Entonces acá tenemos una pequeña línea del tiempo que nos hace una pequeña conclusión de este tema. Entonces, en la introducción, el concepto de estética expandida ha revolucionado la manera en que se percibe y se produce el arte contemporáneo. La idea central, la estética expandida, reconfigura los límites tradicionales del arte al incorporar elementos interdisciplinarios y tecnologías emergentes. El desarrollo argumentativo, en primer lugar, la estética expandida desafía las categorías convencionales del arte al incorporar elementos tecnológicos y científicos en la producción artística. Y la conclusión, la estética expandida ha redefinido las fronteras del arte, abriendo paso a una mayor experimentación y una relación más dinámica con el espectador y el entorno. Una de las categorías que tenemos es lo grotesco. Esta fue una de las obras que yo escogí para esa tarea. Entonces aquí el autor es David. La obra se produjo en el 2007. La técnica cultura mixta con espejos, yeso, resina y objetos encontrados.
y las dimensiones, entonces varía según la, la, la puesta en escena. En donde se hizo fue en la Bienal de Venecia en el 2007. El contexto histórico de la obra: David es un escultor canadiense conocido por sus complejas instalaciones que fusionan elementos orgánicos y artificiales. Presentado en la Bienal de Venecia en el 2007, el artista crea una estructura que combina figuras humanas y animales en un estado de transformación constante, utilizando espejos y materiales que reflejan y distorsionan la percepción del espectador. Esta obra se inscribe en un contexto artístico que explora la hibridación de lo humano y lo monstruoso, influenciado por teorías humanistas y el interés por la biotecnología. El contexto de la obra de David se caracteriza por su presentación de cuerpos fragmentados y metamorfoseados, evocando lo grotesco al mezclar lo humano con lo animal y lo artificial. Este amalgama de elementos genera una sensación de inquietud y fascinación, desafiando las fronteras entre lo natural y lo monstruoso. Tenemos lo grotesco, que sería las características que tiene es la combinación de elementos humanos y no humanos, creando figuras deformadas o monstruosas que desafían las normas estéticas tradicionales. Esto genera una sensación de inquietud y expectativa en el observador a la hora de apreciar la obra, donde el mensaje que transmite el artista en la obra puede ser asertivo y también abierto a la comprensión del que observa la obra. La otra categoría estética es lo feo. Entonces escogí la obra de Patricia. Esta obra por lo general tiene un impacto, y uno de sus impactos es ver la maternidad en lo feo, pero a la vez generando una sensación de lo materno y lo tierno. Entonces tiene como un trasfondo entre esas sensaciones que hace sentir al observador. Contexto histórico de la obra: Patricia crea estas esculturas que exploran los límites entre lo humano y lo animal y lo artificial. Representa una criatura híbrida con piel arrugada, senos humanos y rostro semicerdo, amamantando a sus crías. La obra genera incomodidad por su aspecto grotesco y su realismo inquietante. Sin embargo, a pesar de su fealdad exterior, transmite una ternura maternal que obliga al espectador a confrontar sus prejuicios sobre de lo bello y lo monstruoso. Definición de la categoría estética: lo feo en estética se refiere a aquello que provoca rechazo, incomodidad o desagrado por alejarse de los cánones tradicionales de la belleza. Puede incluir lo grotesco, lo deforme, lo sucio o lo monstruoso. Muchas veces cumple una función crítica, simbólica o reflexiva dentro del arte. Relación entre la obra elegida y la categoría estética. Lo feo: al presentar una criatura híbrida con piel rugosa, expresión animal y cuerpo humanizado, su apariencia perturba al espectador, desafiando las nociones convencionales de belleza corporal. La escultura es hiperrealista, lo cual intensifica el efecto inquietante. No es solo raro, sino vívidamente plausible. Esta fealdad, sin embargo, no es gratitud. Lo grotesco como una herramienta crítica que obliga al espectador a enfrentar sus prejuicios sobre lo que es normal, natural o aceptable. Y la otra categoría es lo abyecto. Entonces escogí una obra de Kiki. Eh, el contexto de la obra: entonces en los años 90 Kiki se consolidó como una figura clave en el arte feminista contemporáneo tras la crisis del SIDA en los años 80. La fragilidad del cuerpo humano y los tabús en torno a la muerte, la enfermedad y la sexualidad fueron temas centrales en la producción artística de ese periodo. Smith reaccionó a un contexto cultural que buscaba reexaminar el cuerpo femenino más allá de la idealización tradicional, visibilizando sus procesos fisiológicos y vulnerables. Surge un tiempo donde el artista se volvió más visceral y transgresor, buscando confrontar al espectador. El uso de materiales como la cera, el cabello humano y la sangre ficticia, junto con la representación de un cuerpo abierto y sangriento, responde a la intención de hacer visible aquello que la cultura occidental ha preferido esconder.
los fluidos corporales, el olor femenino, la muerte y el trauma. La obra dialoga directamente con los discursos del feminismo y lo adyecto. Definición de la categoría lo adyecto es una categoría estética que designa aquello que provoca rechazo profundo porque amenaza los límites entre el yo y lo otro, lo humano y lo inhumano, lo limpio y lo impuro. Se relaciona con fluidos corporales, lo muerto, lo expulsado o lo informe. Desde la teoría de Julia, lo adyecto perturba el orden simbólico al enfrentarnos con aquello que hemos incluido para contribuir como sujeto. El artista Kiki representa una figura femenina desnuda de tamaño real acostada sobre el suelo, de cuyo cuerpo emerge una especie de cordón umbilical hecho de tela ensangrentada que se extiende por el espacio. La figura parece muerta, vulnerable, incluso víctima de violencia, y lo que fluye desde su interior sugiere menstruación, aborto o parto. Este trabajo conmocionó y provocó rechazo visceral, colocándose en el terreno de lo abyecto, al evocar el cuerpo como algo abierto, degradado, expuesto y contaminante. Relación entre la obra elegida y la categoría estética. La obra de Kiki encarna plenamente lo abyecto. El cuerpo femenino representa yace expuesto internet con una extensión de tela ensangrentada. Creo que esta categoría de lo abyecto siempre hace como que el observador tenga que ir un poco más allá de lo estético y de lo armonioso y lindo de una obra y ser un poco más crítico hacia el concepto que quiere transmitir, ¿sí? Y desde el punto de vista de que no todas las obras tienen que ser lindas y puras, sino que también puede haber una transgresión de sentimientos y sensaciones y un mensaje a comunicar. Vamos con la categoría de lo siniestro. Entonces escogí una obra de Gregory. La obra de Gregory, esta fue hecha el lapsus de tiempo 1998 al 2002. Es un fotógrafo estadounidense. Estas imágenes surgen en un momento donde el arte fotográfico evoluciona hacia la cinematografía, influenciada por el auge de la tecnología digital y la estética del cine independiente. En este periodo Estados Unidos vivía tensiones culturales post-11 de septiembre, así como una creciente obsesión por la vida suburbana, la alineación y lo extraño dentro de lo cotidiano. La fotografía muestra a una mujer sumergida en una tina, vestida en una escena perfectamente iluminada pero perturbadora. El ambiente remite a la belleza inquietante de la muerte, aludiendo directamente al personaje de Ofelia en Ahmed. La hiperrealidad y la aparente calma ocultan una sensación de amenaza latente. El uso de escenario doméstico cuidadosamente compuesto sirve para explorar los miedos contemporáneos y lo siniestro en lo familiar. Definición de la categoría de lo siniestro: es una categoría estética que designa aquello que, siendo familiar, se torna extrañamente inquietante, se asocia con lo perturbador, lo reprimido que retorna y con una atmósfera de amenaza o misterio. Relación entre la obra elegida y la categoría estética. Representa perfectamente lo siniestro al situar una escena inquietante en un espacio doméstico cotidiano. La imagen muestra a una mujer aparentemente muerta en una bañera dentro de un baño común, iluminado con una perfección cinematográfica. Lo perturbador de la escena no radica en el horror explícito, sino en la forma en que la forma en que lo familiar, el baño, la luz, el cuerpo, se transforma en algo extraño e incómodo. Esta ambigüedad entre lo real y lo ficticio, lo bello y lo macro, genera una tensión emocional que es central en la experiencia de lo siniestro. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que lo estético y el proceso de esta misma palabra en el arte y en lo contemporáneo ha venido desarrollándose a partir de la evolución del ser humano, de su diario vivir, de su entorno, de su cultura, de los prejuicios, de las políticas, de la convivencia entre estas mismas culturas.
También de que el arte europeo fue un punto muy eje para el resto de países, y esto también hizo que ciertos artes de ciertos países, más que todos los latinoamericanos, se perdiera sus raíces y su esencia real por simular o no simular, sino más bien seguir un arte o un estereotipo europeo, pero también se vio que en cada país hubo un desarrollo a partir de esa evolución del ser humano y su entorno, y cómo él habita en el entorno y cómo interactúa con él la misma sociedad, ¿sí? Y también en lo contemporáneo se puede ver que el arte desde Grecia se veía lo bello, lo estético y los cánones, pero con el tiempo se empezó a moldear con las vanguardias existentes y las vanguardias también que cada país tiene, ¿no? Pues lo que estaba hablando de las raíces, que algunas se perdieron, pero analizando y estudiando más a profundidad y lo que se ha ido aprendiendo, se entiende que existen vanguardias nativas, ¿sí? Que tal vez no son muy reconocidas, pero a través de diferentes artistas se destacan, eh, y todo esto pues hace que esa evolución de la estética también siga andando y se siga viendo a través de la historia, generando categorías existentes y que se siguen pues desarrollando. Gracias por la atención y por lo aprendido en clase.